Vamos a empezar con esta charla de esta noche. Esta conferencia se titula El yo de la brujería. Es un tema muy importante que nos habla de el ocultismo, la magia, los poderes metafísicos. Pero vamos a hacer mención al título. ¿Por qué ponemos ese título? Porque debemos saber o preguntarnos ¿qué es el yo de la brujería? ¿De qué estamos hablando del yo de la brujería? En particular estamos hablando de un rasgo de nuestra psicología, de la psicología humana, que nos hace sentir curiosidad y atracción hacia lo oculto, hacia lo metafísico, hacia los poderes, hacia los rituales, hacia las energías, hacia lo que no podemos ver. Sobre todo enfocado a utilizarlo como un medio para alcanzar la realización de un deseo personal, para lograr algo que queremos tener, para lograr algo que no hemos podido alcanzar. Entonces vemos que existen libros sobre metafísica, poderes ocultos, facultades extranormales, hechizos. Y eso nos causa gran atracción. Pero lo que nos hace atraer a eso es un yo particular de la psicología que le llamamos el yo de la brujería. Un yo que siente gran atracción hacia el ocultismo y la magia. Porque estas cosas paranormales nos ofrecen un medio alternativo de alcanzar aquello que no podemos obtener por medios convencionales. Todos queremos, por ejemplo, tener de pronto una buena relación de pareja o que nos vaya bien en la economía, que nos vengan buenas circunstancias y a veces no lo logramos y encontramos que hay libros que nos ofrecen otros métodos, entrando en contacto con lo oculto, con lo paranormal. Nos ofrecen otra forma de poder. Si bien vamos a hablar de que, o vamos a mirar que lo metafísico como tal es algo neutral, no es malo, el yo de la brujería o este yo particular que nos hace atraer hacia lo oculto siempre busca una satisfacción personal, individual, la realización de un ego. Y esto entraña un gran peligro. Por eso tenemos que mirar que hay un filo muy delgado o en desarrollar facultades metafísicas y que esto pueda llegar a perjudicarnos, que esto pueda llegar a tener consecuencias irreversibles y que muchas veces nos van a alejar del recto camino del autoconocimiento y de las facultades propias para conocernos a nosotros mismos, porque tenemos que saber que el autoconocimiento tiene una relación con el ocultismo y eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Que el agua y el aceite ambos son líquidos, pero son muy diferentes, ¿cierto? Asimismo tenemos que aprender a diferenciar cuáles son las facultades que nos son útiles y cuáles nos pueden llevar por el camino del yo de la brujería. Pero entonces para eso debemos dejar por un momento al lado el yo de la brujería, vamos a dejarlo allí y vamos a ir al centro de esta cuestión, a preguntarnos si es real que existe el ocultismo, ¿qué es eso? ¿Qué es la magia? ¿Existen los poderes metafísicos o eso es simplemente una invención, una superstición? Pues bien, para saber qué es el ocultismo y qué es la magia, debemos observar nuestro alrededor y ver nuestra capacidad de percepción y saber que existen dimensiones superiores e inferiores y existen seres e inteligencias que las habitan, es decir, que aquello que podemos percibir no lo es todo. Y eso es lo que da lugar a lo que se llama lo oculto. Ocultismo quiere decir algo que está más allá, oculto, que no se puede percibir. Así pues existen estos mundos invisibles, imperceptibles, donde hay seres, donde hay inteligencias, con las que podemos entrar en contacto y obtener información o que esas inteligencias influyan en nuestra vida física. De la misma manera existen leyes, fuerzas, energías que hacen parte de esos mundos, de esos planos y que también pueden interactuar sobre nuestro entorno natural, producir fenómenos. Muchas de esas leyes las estudiamos acá. Leyes que hacen que, según nuestras acciones, atraigamos o repelamos ciertas personas, ocurran fenómenos en nuestra vida, etc. Y también debemos saber que el ser humano es un cofre lleno de facultades latentes que pueden llegar a desarrollarse. De manera innata podemos tener esas facultades que nacimos con una facultad que otras personas no tienen.
muchas veces de percepción, de evidencia, de sensibilidad, vemos cosas que otras personas o sentimos cosas que otras personas no sienten. Y muchas de esas facultades también se pueden desarrollar a través de muchos métodos. Así que el mundo que nosotros vemos no lo es todo, y todo lo que integra a esos otros mundos es lo que hace posible que nosotros empecemos a preguntarnos sobre qué es la magia. ¿Qué es el ocultismo entonces? Al estudio de leyes y realidades que están más allá de nuestra percepción, de nuestros 5 sentidos, pues le llamamos ocultismo. Y cuando una persona desarrolla la capacidad de comprender y manipular las fuerzas que hacen parte de ese mundo oculto para obtener resultados sobre la realidad, a eso le llamamos magia. Veamos ejemplos sobre la magia. Lo convencional cuando una persona se enferma es que la lleven al médico, que el médico, el doctor, mire está mal en su cuerpo y qué sustancias le puede recetar. Eso es lo convencional. Sin embargo, si nosotros podemos hacer una cadena de oración por esa persona, podemos también atraer fuerzas que van a ayudar a esa persona a sanarse de una manera no convencional. Pero no todo es color de rosa, porque la magia también tiene su lado oscuro. Y también hay personas que, por ejemplo, del modo convencional no han podido conseguir una pareja, le gusta a cierta persona y puede hacer ciertos procedimientos para seducir a esa persona de una manera no convencional, para producir en ella deseo, lo que llama un ligue. Todas estas son formas de utilizar la magia. La magia como tal es neutral, pero depende de la persona que haga uso de ella y de su intención, pues se va a dividir en 2 campos, una que llamamos magia blanca y otra que podemos llamar magia negra. La primera relacionada con la pentalfa, que representa al hombre de pie, es decir, aquella que está relacionada con los procesos ascendentes del ser humano, con su desarrollo espiritual, con su regeneramiento. La otra está relacionada con la estrella invertida, con los procesos descendentes del ser humano, con las fuerzas oscuras de la naturaleza. Sin embargo, de esto tal vez hemos podido escuchar muchas cosas, porque sobre la magia blanca, o por lo menos en mi caso personal, yo vi muchas cosas de magia blanca que pensé que eran magia blanca. Me encontré en mi vida con muchos libros como estos, que nos hablan del gran libro de la magia blanca, de amuletos, talismanes, plantas, piedras, metales, colores, etc. Libros que dicen, por ejemplo, multiplique su dinero con magia blanca, o magia blanca para principiantes, donde encuentras hechizos, rituales, conjuros, etc. Pero no es esta la magia blanca de la que estamos hablando. Dudo que esto sea magia blanca. Estamos hablando de algo muy diferente y que precisamente vamos a estudiar para diferenciar el agua del aceite, porque ambos son líquidos pero no son lo mismo. Entonces preguntémonos por un momento qué es lo que entendemos por magia blanca desde la perspectiva del autoconocimiento, de nuestros estudios. Podemos decir que la magia blanca parte de la capacidad que nosotros tenemos de entender la relación del mundo oculto con las realidades visibles de la vida. Eso es lo que logramos al conocernos a sí mismos. Lo que estamos aprendiendo al autoobservarnos es que todo lo que nos ocurre tiene una relación con nuestro mundo interior. Aquellas cosas que nosotros tanto buscamos como seres humanos, que es salud, abastecimiento, buenas relaciones, buenas condiciones de vida, esas cosas no ocurren porque sí, por suerte, azar o casualidad, sino que a través de nuestros estudios sabemos y comprobamos que esas cosas están vinculadas con nuestra forma de ser, con nuestros valores, con nuestros pensamientos, con nuestros comportamientos psicológicos. Así que esta magia o esta arte de manejar lo oculto está relacionado con el trabajo sobre nosotros mismos, sobre la capacidad que tenemos de trabajar el mundo oculto para producir resultados sobre la naturaleza visible de la realidad. Y parte de un principio que es el desarrollo del amor y de la sabiduría, que son los imanes de las buenas condiciones de vida, de las buenas situaciones de salud, de las buenas relaciones. Cuando una persona transforma la ignorancia y el egoísmo,
todas estas cosas empiezan a cambiar. Cambian sus hábitos alimenticios, sus hábitos de vida y mejora su salud. Cambia sus relaciones con los demás, cambia su relación de pareja, como por arte de magia. Entonces podemos decir que esta magia es el manejo de leyes y fuerzas sutiles por una persona que ha primero que todo despertado conciencia y se ha hecho adulta en amor y en sabiduría. Ahí, habiéndose hecho adulto en amor y sabiduría, habiéndose hecho un ser íntegro, empieza a dominar los elementos de la naturaleza, las leyes que rigen el universo, sus relaciones y por lo tanto su propia vida. No tiene nada que ver con el concepto convencional de la magia blanca, que generalmente está relacionada con cosas externas, amuletos, siempre para obtener fines externos, dejando de lado ese trabajo que es el trabajo sobre nosotros mismos, sobre nuestros valores, sobre nuestros defectos, y por lo tanto abandonando el principio de la sabiduría, que es el trabajo interior. Sin sabiduría ni amor encontramos ignorancia y egoísmo, y esas no son las características de un mago blanco. Un mago blanco como los han habido, como el Maestro Jesús, un mago extraordinario, porque el Maestro Jesús dio grandes demostraciones de magia, convirtió el agua en vino. Recordemos que multiplicó panes y peces, con un par de panecillos y unos peces dio a comer a toda una multitud. Sanó ciegos, sordos y leprosos, caminó sobre las aguas, detuvo tempestades. ¿Recuerdan ustedes tal vez ese pasaje donde están todos en la barca a punto de anegar y se para y reprende el mar y reprende el viento y se hace bonanza? Se transfiguró frente a sus discípulos, haciendo blancas sus vestiduras y teniendo contacto con seres de otros planos, como Moisés y Elías, que le daban instrucciones de cómo sería su partida al mundo de más allá. Resucitó muertos, entre ellos Lázaro, una niña, y él mismo resucitó de entre los muertos. Estamos hablando de un hombre que no hace cosas convencionales. Pues bueno, vemos acá un hombre extraordinario, un hombre con grandes dotes metafísicos. Recordemos también a Moisés, todos los prodigios que hizo frente al faraón para liberar a los israelitas del imperio de los egipcios. Convirtió su mano en la mano de un leproso y nuevamente la convirtió en una mano sana. Convirtió su cayado en una serpiente, trajo las plagas sobre todo Egipto. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, abrió el mar Rojo en dos, por donde pasaron todos los israelitas. Dotes de gran magia, y esto no solamente lo vemos acá en Occidente o en la cultura occidental, sino que si nos vamos a Oriente, vamos a descubrir que Buda también tenía grandes facultades metafísicas. Buda decía que todos los discípulos que se entregan a la noble disciplina van a desarrollar esas facultades metafísicas. Hablaba de eso de la siguiente manera: con el oído divino purificado que va más allá del humano, uno puede oír los sonidos humanos como los divinos, los sonidos lejanos como los cercanos. Percibe con la mente de otros seres, de los hombres con pasión y sin pasión. Percibe la mente desarrollada y la que está sin desarrollar. Recuerda sus múltiples existencias pasadas. Ve a los seres falleciendo y reapareciendo y sabe que renacen según sus acciones anteriores. Eso es un pequeño fragmento de un sermón que habla sobre las facultades del hombre que se dedica a la noble disciplina, que es la disciplina del despertar o de la liberación. Y muchos otros grandes maestros de sabiduría han demostrado tener facultades ocultas. Sin embargo, cuando revisamos sus doctrinas, sus enseñanzas, encontramos una característica particular, y es que estos maestros no enseñaban a sus aprendices a desarrollar poderes ni facultades, sino que estos maestros se dedicaban o enseñaban a profundizar en el humilde conocimiento de sí mismos, a regenerarse y a crecer en amor y en sabiduría. Esto es preparar el terreno para que cuando lleguen facultades que son innatas en nuestra naturaleza, haya un ser adulto que las pueda manejar. Y no pase
que nos desviemos de ese camino y sin haber desarrollado amor y sabiduría, que es la base de la espiritualidad, pues nos desviemos a algo que llamamos la magia negra. ¿Qué es la magia negra? Pues la magia negra es el estudio de ocultismo y la manipulación de leyes y fuerzas sutiles por una persona que está dormida y degenerada. La magia como tal, como decía, no es blanca ni negra, pero si el mago o la persona que la manipula es negra, ennegrece la magia porque la usa para esos fines. Una persona que está manejada por la ignorancia y por el egoísmo, es decir, un títere del ego. Cuando uno está dormido en el ego, pues ¿para qué va a usar facultades? Va a ser la extensión de su ignorancia, la extensión de su egoísmo. Y este camino es muy tentador, se puede confundir con el otro camino. Y por eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos caer en este camino? ¿Cómo podemos llegar a desviarnos del recto camino del autoconocimiento? Y pues existen muchas formas. Una de ellas es por la curiosidad, la tentación. Cuando por curiosidad empezamos a realizar prácticas mágicas. Y nos dicen que la velita de tal color, que la piedrita tal, que el amuleto de tal manera, que el círculo mágico con tal sal. Y que esas cosas como tal no son malas. Esas cosas no le van a llevar ni a regenerarse, ni a despertar, ni a aumentar su sabiduría. Y por lo tanto no va a tener la capacidad de atraer lo que realmente le conviene. Caemos en estos caminos cuando empezamos a tratar de desarrollar facultades metafísicas prematuramente, porque decíamos que las facultades metafísicas pues son una capacidad humana que está dormida. Pero si somos niños en amor y en sabiduría, imagínense si empezamos a desarrollar todas las facultades de muchos libros que hay a nuestro alcance, que nos pueden llegar a despertar, por ejemplo, la evidencia, que nos pueden enseñar cómo atraer cosas a nuestra vida, la ley de la atracción. Esa ley existe, no es buena ni mala. Pero si yo soy una persona ignorante, si yo tengo una idea equivocada de lo que es la felicidad, si tengo una idea equivocada de lo que es el amor, ¿qué voy a atraer? Pues lo que no me conviene, ¿cierto? Que si uno está en ignorancia no sabe lo que le conviene. A eso le llamamos desarrollar una facultad prematura, al deseo de querer ver cosas de otros planos que no nos interesan o que no están relacionadas con nuestro desarrollo interior. ¿Para qué quiero verle yo la mente a otra persona si no he aprendido a observar mi propia mente? ¿Para qué me meto yo en ese mundo de la sanación con facultades mágicas si no he comprendido la relación de los defectos con la enfermedad? No es que esas cosas estén malas, pero tenemos que ir al principio, porque siendo niños psicológicamente empezamos a desviarnos del camino que nos va a llevar a la madurez, a dedicar tiempo a cosas que no nos llevan por el recto camino y por lo tanto a dejar de hacer lo que tenemos que hacer para nuestro desarrollo espiritual. Y también nos vinculamos con la magia negra cuando acudimos a consultorios de brujos, adivinos, etc. para utilizar sus servicios, tentados por la promesa de obtener lo que no podemos obtener por medios convencionales. Porque a nuestro alrededor pues hay un montón de gente que se hacen llamar brujos, videntes, chamanes, adivinos, guías espirituales, gitanos, que sí pueden tener facultades asombrosas, pero no por eso son personas sabias. No debemos engañarnos porque una persona que puede manipular cosas y obtener cosas por métodos mágicos es superior, porque eso no es así. Tenemos que saber que todas estas personas muchas veces están torcidas, no son verdaderos guías espirituales, porque tienen muchas características. Son muchas veces comerciantes, es decir, son personas que se dedican a lucrar con esto, y al hacer negocio con esto, hacen la voluntad del yo. Es decir, que satisfacen los caprichos del cliente, ¿sí? Porque el cliente viene a pagar, y si el cliente quiere que le enamoren a la chica, a él no le importa, sino él va a hacer ese trabajo. Son personas que se prestan, por lo tanto, para hacer trabajos oscuros, para dañar a otros, para manipular la voluntad de otros.
son personas que se hacen pasar por espirituales. Entonces te van a decir, es que yo tengo una relación con el arcángel fulano de tal, yo trabajo los ángeles, es que yo soy una reencarnación de no sé quiéncito, yo soy discípulo del maestro tal, cualquier cosa. Porque siempre se van a resguardar con las imágenes o los arquetipos que a nosotros nos dan confianza. Pero pregúntense ustedes por un momento si un santo o un ángel va a intervenir para que fulanita esté conmigo o para que sea seducida para mí, o para que me vaya a mí mejor en un negocio, o para que le hagan daño a otra persona. Por eso debemos saber que todos los seres superiores no intervienen nunca en los caprichos de los yoes. Tenemos que ir siempre a esos seres oscuros que se hacen pasar por seres de luz. Nosotros estamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre, de nuestro ser, que no siempre nos gusta, porque cuando estamos en ignorancia creemos que lo que nos conviene es lo que no nos conviene. Y los caminos que la vida nos quiere hacer recorrer, a veces no los queremos recorrer porque no los entendemos, no sabemos que son para nuestro bien. Estas personas utilizan procedimientos que a simple vista son reprochables, procedimientos que requieren a veces sacrificio de animales, trabajos con muñecos. Entonces uno a simple vista lo puede ver. Y como siempre debemos saber que no trabajan sobre sí mismos, o sea, no nos van a enseñar a resolver nuestros problemas a través de un trabajo interior, a través de un autoconocimiento, a través de descubrir la causa. Si yo logro trabajar mis defectos en relación a la economía, voy a tener una economía equilibrada. Tal vez no lo que mis yoes quisieran tener, pero sí lo que es justo y necesario y lo que me conviene para llevar una vida equilibrada. Por eso estas personas nunca van a hacer un trabajo sobre sí mismas. Y sí nos van a ofrecer un montón de servicios a través de lecturas, adivinaciones, que el café, que el tarot, que la quiromancia, que te leo los huesitos que tiro en una mesa, etc. ¿Qué es mejor, adivinar el futuro o fabricarlo? ¿Ustedes qué creen? Mejor es fabricarlo, ¿sí o no? ¿De qué le sirve a uno que le digan qué le va a pasar? Si sabemos cómo cambiar eso que viene. Porque si yo cambio mis valores, cambio lo que atraigo. Pero bueno, estas cosas no van a cambiar fundamentalmente nuestra vida, nos van a meter en curiosidades, en supersticiones, en estados mentales que no son provechosos para nuestro desarrollo espiritual. Encontramos también el espiritismo, todo lo que es contacto con espíritus, con seres de otras dimensiones, a través de procedimientos son reprochables, porque encontramos, por ejemplo, lo que es la tabla Ouija, a través de la cual podemos atraer espíritus de otras dimensiones que no sabemos que estamos atrayendo, porque si él te dice yo soy Simón Bolívar, yo soy tal ángel, y estoy seguro que un ángel no va a venir a nosotros a través de la tabla Ouija. Encontramos las sesiones de mediums, si saben lo que son los mediums, ¿no? Personas que prestan su cuerpo para que otra entidad de otra dimensión entre en su cuerpo y hable con otra voz y transmita información de otro ser. Esto genera un daño en la persona que se presta como medium, porque uno está prestando sus cuerpos internos, su cuerpo mental, para que otro ser utilice ese cuerpo mental. Un daño que puede llegar a producir epilepsia en futuras existencias. Así que todas estas cosas no son necesarias. Nosotros enseñamos que si uno a través de los sueños aprende a desdoblarse, uno puede llegar a tener un contacto con seres, puede saber qué pasó con sus seres fallecidos de una manera segura, sana y a través de la conciencia, no a través de terceros ni a través de entidades intermediarias que no sabemos de dónde vienen, ni qué quieren, ni cómo son, sino a través de pura concentración y a través de una práctica que es la práctica del desdoblamiento astral, que ahorita vamos a hablar de ella. Y encontramos directamente lo que son la hechicería, los pactos, los amarres, los sacrificios, ya prácticas que son negras a simple vista, en la que se sacrifican animales, se utilizan sustancias del cuerpo como la sangre, como las sustancias sexuales, se utiliza material de cementerio. Todo esto pues no hay mucho de qué hablar sobre eso, lo dice por su propia cuenta. Y entonces debemos saber que todo esto representa un peligro para una persona que está empezando a entrar en el camino interior. Es algo de lo que debemos alejarnos.
si queremos lograr un despertar. Eso tiene sus riesgos. Empezando porque todo esto lo hacemos a través de yoes, de egos, de nuestra ignorancia. Y nuestra ignorancia nos va a llevar a cometer graves errores, a meternos con entidades, a hacer daño a otras personas a través de procedimientos mágicos, y todo eso trae karma. Todas estas acciones nos llevan a vincularnos con fuerzas de la oscuridad, porque todo lo que recibimos por magia negra, por las entidades de la oscuridad, no es gratis. Estas personas, estos seres son negociantes, ¿sí? Esto es a través de un intercambio. Entonces uno queda vinculado con esas fuerzas, tiene que pagar lo que debe. Y muchas veces abrimos puertas que luego no podemos cerrar. Imagínense, por ejemplo, que ustedes desarrollen una facultad de ver los pensamientos de otro. De pronto un día puede ser interesante. Pero ¿qué pasa si ya no pueden dejar de ver los pensamientos de otra persona? Eso les puede generar una buena fritada, ¿sí? Porque empiezan a ver realidades de las que normalmente no somos conscientes ni estamos acostumbrados a ver. ¿Qué pasa si esa puerta no la puedo cerrar? ¿Qué pasa si empiezo a meter entidades en mi casa que luego no puedo sacar? O en mi cuerpo. Nosotros hemos conocido personas que han tenido muchos problemas con esto. Llevamos años enseñando esto y se ha acercado a nosotros muchas personas que han tenido malas experiencias, que empiezan a escuchar que les hablan al oído, que les dan consejos muy negativos, como voces que están en su interior. Y todo esto pues es un peligro que hace parte de todo este camino. Y sobre todo nos desviamos de nuestro progreso espiritual, del camino que nos va a dar salud, bienestar y el desarrollo de las facultades humanas que nos van a permitir hacernos cargo de nuestra vida. Porque yo creo que si una persona recurre a todas estas cosas es porque no puede hacerse cargo de su vida con las herramientas que tiene por sí mismo. Y eso es lo que nos ofrece el autoconocimiento. Que nosotros descubramos esos vínculos internos del mundo oculto con lo exterior. Por eso nos preguntamos ahora, bueno, ¿entonces el autoconocimiento es ocultismo o no? ¿Qué decimos? ¿No? Por supuesto que sí. Porque cuando nosotros nos estamos conociendo lo oculto de nosotros, ¿no? Cómo pensamos, cómo sentimos y cómo esos pensamientos interfieren en leyes. Porque por mi mente atraigo personas afines, circunstancias afines. Mi mente es la que me lleva a actuar, la que me lleva a producir karma. El karma es algo metafísico. Si yo he experimentado que existe el karma, pues actúo bien porque sé que eso me va a traer un bien, pero eso no se ve. Es un conocimiento metafísico. Así que por eso encontramos un filo muy delgado con el yo de la brujería. Porque estamos empezando a entrar al mundo oculto, a abrir los ojos a un mundo del que normalmente la gente común no tiene conciencia. Y por eso tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces con la magia negra de todas estas prácticas que aprendemos acá? Pues que estas prácticas nos van a llevar a desarrollar las facultades que nos permiten conocernos para regenerarnos y despertar. Son prácticas encaminadas no a obtener lo que a nuestros yoes les gusta, sino a despertar conciencia, a regenerarnos. Y por eso son prácticas como la autoobservación. La autoobservación nos vuelve clarividentes, porque empezamos a ver con claridad lo que está pasando en nuestro mundo interior. Y esos vínculos de lo interior con lo exterior. Esos vínculos de mis pensamientos con las buenas o malas relaciones que yo tengo. De mis formas de ser con las buenas o malas circunstancias que tengo. Lo mismo que la meditación reflexiva nos permite comprender a fondo ese trasfondo psicológico que es invisible, de donde surgen todas nuestras acciones, todos nuestros estados de ánimo, que si se transforma nuestra realidad visible. Prácticas como el desdoblamiento astral, que es simplemente tener conciencia de que todas las noches cuando estamos durmiendo, nuestra conciencia se proyecta a otro plano, a otra dimensión. Lo cual nos va a llevar también a saber que los sueños tienen un significado. A veces son tan solo el reflejo de nuestra psicología reprimida, pero a veces los sueños también tienen un significado interior que nos habla sobre sucesos que están por ocurrir
y que si tenemos la capacidad, por ejemplo, de estar consciente en un sueño, de desdoblarnos, también vamos a poder tener contacto con entidades y seres que nos van a guiar, que nos van a mostrar cómo debemos cambiar con nuestro ser interior, o un maestro de sabiduría, que vamos a contactar sin intermediarios, sin necesidad de ir a ningún brujo, a ningún chamán, que vamos a poder saber sobre los misterios de la vida y de la muerte, porque a mí me ha pasado que me he encontrado con personas que han fallecido y me dicen dónde están y qué les está pasando. Entonces uno ya tiene una noción diferente de la vida porque sabe que la vida no termina ahí. Pero esto no es un conocimiento para obtener más dinero y para que mis yoes hagan lo que quieran en el mundo físico. Es un conocimiento para crecer en sabiduría. La transmutación sexual, que es el uso adecuado de nuestras energías sexuales, nos va a llevar a despertar muchas de esas facultades. El manejo de las leyes de la naturaleza que aquí estudiamos. La oración, entre tantas otras prácticas que son de ocultismo. Porque cuando nosotros oramos para que una persona se sane, estamos manejando una fuerza oculta que produce resultados en el mundo visible. Yo he quedado asombrado. O de personas que están deprimidas o en muchos problemas, lo convencional es llevarla al psicólogo, ayudarle económicamente. Pero se puede ayudar a una persona que incluso está al otro lado del mundo a través de prácticas como la oración, donde interceden fuerzas superiores que a veces pueden ayudar más que uno. Porque uno dice, ay, ¿cómo lo ayudo? Lo llamo, le doy dinero. Pero si uno le pide a Dios, si uno le pide al ser, a esos seres espirituales, ellos le ayudarán de la mejor manera. La diferencia de estas prácticas también es que son menos atractivas que las anteriores, que las de la magia negra. Porque estas prácticas no necesariamente nos dan fama, dinero, poder, prestigio, ni ninguna de las cosas que nuestros egos generalmente quieren. Así que viendo todo esto, pues vamos a entender lo importante que es no ir a todo este circo de personas que nos ofrecen una cantidad de trabajos que lo único que pueden llegar a hacer es traernos dolores de cabeza. En el mejor de los casos, perder nuestro dinero, nuestro tiempo. Y más bien, comprender lo importante que es descubrir en nosotros ese mapa, esa brújula para solucionar nuestros problemas, para que vayamos ascendiendo en el autoconocimiento, en el desarrollo de sí mismos. Y a medida que vamos subiendo, todo va mejorando por arte de magia. ¿Bien? ¿Queda alguna pregunta?